Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Es un placer estar una vez más con ustedes compartiendo por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia. Por favor, los estudiantes que no tienen la cámara encendida, encenderla en este momento. Adriana Barca. Presente. Evelyn Altamirano, no está. Emilia Arias. Presente. Muy bien. Emily Quispe. Presente. Su cámara, Emily. Joyce Untatsi, no está. Y Aileen Yambay. Presente. Muy bien. Voy a compartir pantalla. ¿Han tenido alguna duda con respecto a las actividades que he enviado? La última clase. ¿Dudas? ¿No? Ya, muy bien, entonces vamos a avanzar. Profe, yo sí tenía una duda. Dígame, Aileen. Creo que era el último deber que mandó, que toca entregar el día miércoles, creo. Sí. El cuadro es el que tenemos que hacer. Es casi igual, casi similar al que hicimos el ejercicio Sí. 5, creo que es. Sí, Aileen. Es muy similar al que se hizo acá en clase. Ya. Muy similar. ¿Sí? Muy bien. La clase del día de hoy es la clase número 29, si no es la 30. No, la 29. Continuaremos con las medidas de tendencia central. Sí, trataremos de llegar acá. Sí. Las instrucciones que deben de seguir, solo quiero resaltar que deben de mantener la cámara encendida, por favor. Vamos a recordar lo que hemos visto hasta el momento. De nociones básicas de la estadística, vimos lo que son las variables estadística y la escala de medición de cada una de ellas. Recuerden que una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen las personas u objetos que son partes de una investigación y que se desea conocer, ¿sí? Las variables estadísticas se clasifican según su característica y se clasifican de dos maneras, de forma cualitativa o cuantitativa. Las cualitativas son aquellas cuyos valores se expresan mediante atributos o cualidades. Y su escala de medición puede ser ordinal o nominal. Sí, recuerden, ordinal o nominal. La ordinal, cuando los valores guardan un orden lógico siguiendo una escala establecida, y la nominal, cuando los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden lógico. ¿Sí? Tenemos también las variables cuantitativas, que son aquellas cuyos valores se expresan mediante cantidades numéricas y pueden ser discretas o continuas. Recuerden, discretas cuando los valores se representan por números enteros y continuas cuando los valores se representan por números decimales agrupados en intervalos numéricos. ¿Sí? Vimos también lo que es la población y muestra. Recuerden que la muestra es un subconjunto representativo de la población, que son personas u objetos, sobre la que se estudia una determinada propiedad o característica y cuyos resultados serán válidos y aplicables a dicha población. Recuerde, población es un conjunto grande y la muestra es parte de ese conjunto grande, ¿sí? Que se toma para el análisis o el estudio de cierto problema o de cierto estudio, ¿sí? Vimos también lo que son las tablas de distribución de frecuencia y se inició con este problema, ¿sí? Recuerden que quién es la frecuencia absoluta, quién es la frecuencia relativa, quién es el porcentaje, cómo determinar el porcentaje, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, y este símbolo es de sumatoria. Recuerde que este símbolo de sumatoria, en realidad lo que se hace es sumar todos los valores, ¿sí? Sí, acá estamos sumando las frecuencias relativas. ¿Sumando qué? Los porcentajes. Fíjese que la suma de las frecuencias relativas siempre es 1 y la sumatoria de los porcentajes siempre va a dar el 100%. ¿Sí? Recuerden que el punto medio de cada intervalo es la marca de clase.
y está dada de esta forma, ¿sí? Bueno, también tenemos que tenemos los intervalos semiabiertos y los intervalos cerrados, ¿sí? Pero los semiabiertos se utilizan para agrupar los primeros datos. Ya los últimos datos se utiliza el intervalo cerrado, ¿sí? Completamente intervalo cerrado, ¿sí? Vimos también este ejemplo donde vimos cómo determinar la cantidad de intervalos y la amplitud de cada intervalo, ¿sí? Es importante conocer el recorrido o el rango de los datos que nos da el problema, ¿sí? Para conocer el rango, el recorrido, tomo el mayor valor y le resto el menor valor. Y ese va a ser el recorrido o el rango de los valores que se nos da, ¿sí? El número de intervalos se toma libremente, ¿sí? Pero de una forma tal que al dividir el rango entre el número de intervalos me dé una cantidad entera, ¿sí? Entonces, teniendo esta amplitud, conocemos la amplitud de cada intervalo. Son 5 intervalos con una amplitud de 5 unidades, por así decirlo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 5 intervalos en este ejemplo, digamos, 5 ejemplos, 5 intervalos, cada intervalo con una amplitud de 5 unidades. Fíjese que el último intervalo es un intervalo totalmente cerrado, ¿sí? Los demás son semiabiertos. ¿Cómo determino la marca de clase de cada intervalo? Bueno, lo que hago es sumar el mayor valor con el menor valor o el menor con el mayor y divido para 2. 50 más 55 dividido para 2 es 52,5 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta, ¿qué se hace? Bueno, contamos de la tabla de valores cuántos valores hay comprendidos entre 50 y 55 sin tomar el 55. Bueno, son 8 valores, ¿sí? De igual forma para el intervalo de 55 cerrado hasta 60 abierto. Es decir, tomamos desde 55 hasta 59, por así decirlo, ¿sí? Porque el 60 no lo tomamos. A diferencia del último intervalo que tomamos, desde el 70 al 75 también lo tomamos, ¿sí? Bueno, acá se escribieron todas las frecuencias absolutas de acuerdo a la información de la tabla. Luego vimos cómo calcular la frecuencia relativa. Recuerde que la frecuencia relativa lo que hago es sumar el número de datos, que en este caso es 40, y dividir cada frecuencia absoluta entre el número total. 8 dividido para 40 es 0,20, ¿sí? Y así obtenemos cada uno de estos valores. ¿Cómo determino el porcentaje? Bueno, multiplicando por 100 a la frecuencia relativa. Al multiplicar por 100 cada frecuencia relativa, obtengo su respectivo porcentaje. Recuerde que la suma de los porcentajes es 100. La suma de las frecuencias relativas es 1. ¿Cómo determino las frecuencias absolutas acumuladas? Bueno, vamos a ir sumando. En este último valor debo obtener el número de datos completo, que son 40. ¿Sí? Bueno. Vimos también los gráficos estadísticos que nos ayuda para aclarar un poco más la solución de cierto estudio, ¿sí? Y según la clase de variables se usa uno u otro tipo de gráfico. Vimos para qué tipo de variables estadísticas se utilizan los gráficos de barra. Recuerde que se utilizan para representar variables cualitativas o cuantitativas de tipo discreto, ¿sí? Cualitativas o cuantitativas de tipo discreto, ¿sí? Sobre cada dato ubicamos sobre cada dato ubicado en el eje X, se levanta una barra vertical de altura que representa la frecuencia, ya sea absoluta, absoluta acumulada, relativa o relativa acumulada, ¿sí? Entonces, sobre el eje X son todos los datos de la variable. Sobre el eje Y van a ir las frecuencias absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada, y lo que se hace es levantar una barra dependiendo del valor de cada frecuencia con respecto a cada dato, ¿sí? Y vimos acá un ejemplo del gráfico de barras, ¿sí? Bueno, tenemos esta información, se construyeron dos tablas. Fíjese la tabla de frecuencia absoluta como es con respecto a la acumulada, ¿sí? Muy bien, vimos también lo que son los gráficos de sectores o gráfico circular que se utilizan para las variables cualitativas o cuantitativas, ¿sí? No importa qué tipo de variables, pero yo puedo utilizar
para representar por lo general los porcentajes, ¿sí? El porcentaje de cada variable. Entonces, bueno, vimos cómo representar este gráfico circular con la ayuda de un graduador, ¿sí? Si tienen graduador, podemos calcular la amplitud de cada intervalo haciendo una simple regla de 3, como se indica acá en este recordatorio, ¿sí? Una regla de 3, por así decirlo. También vimos este ejemplo, ¿sí? Y continuamos ahora con lo que es el histograma, ¿sí? Bueno, el histograma se utiliza para representar variables cuantitativas continuas, es decir, cuando los datos se agrupan en intervalos. Se señalan sobre el eje horizontal los extremos de los intervalos. Recuerden, los extremos de los intervalos. Y se levantan rectángulos de altura igual a la frecuencia que se va a representar, ya sea la absoluta, la absoluta acumulada o la relativa acumulada, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos construir un histograma con los datos referidos a las estaturas de 40 participantes en una maratón. ¿Cuántos miden menos de 165 centímetros? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a graficar. Fíjese, tomamos los extremos de cada intervalo, 150, 155, 160, 165, 170 y 175. ¿Sí? Lo que hacemos es ubicar. No vamos a ubicar dos veces 155, no, una sola vez. ¿Sí? Y bueno, levantamos una columna dependiendo de la frecuencia. En este caso, la frecuencia en el intervalo de 150 a 155 centímetros es de 8 personas, 8 participantes. Entonces tenemos 8 participantes, levantamos una columna totalmente vertical que vaya de este a este intervalo, ¿sí? Vamos a la siguiente. Tenemos que de 55 a 60 vamos a construir una barra vertical hasta el número 16, que es la frecuencia absoluta, ¿sí? Fíjense la diferencia de este gráfico con el gráfico de barras. El gráfico de barras va a ir separado. El histograma va a ir unido, ¿sí? Son barras totalmente verticales, pero van a ir unidas. Y en el eje X van a ir los extremos de los intervalos, ¿sí? Vamos para el siguiente intervalo, que es de 160 a 165. De 160 a 165 levantamos una barra con altura de 10, ¿sí? Y de 165 a 170 levantamos una barra que vaya hasta 4. Por último, de 170 a 175 levantamos una barra que vaya hasta el número 2, ¿sí? Fíjese que acá en el eje Y ubiqué las frecuencias absolutas, ¿sí? Y la ubiqué de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? No importa. Acá sí ya no va a importar la escala cuando se graficaba en el plano cartesiano cierta función. Acá no es necesario, ¿sí? Solamente es para tener una idea. Bueno, la pregunta era, ¿cuántos miden menos de 165 centímetros? Bueno, entonces fíjense, 165 centímetros menor. Entonces, vamos a contar esta barra y esta barra, que son los menores. Es decir, los que están entre 150 y 165 sin incluir el 165. Entonces, contamos. 8 serían acá en los primeros. Luego 8 le sumo 16 y por último le sumo 10. Y eso me da un total de 34 participantes. Entonces, menos de 165 son 34 participantes, lo que miden menos de 165 centímetros. ¿Entendido cómo realizar el histograma? Recuerden que el histograma se utiliza para las variables cuantitativas continuas, solamente variables cuantitativas continuas. Si tengo una variable cuantitativa continua, yo puedo utilizar este tipo de gráfico, que es el histograma. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todos? Por favor, tenerlo presente porque para las actividades que voy a enviar va a ser de utilidad. Fíjense en la siguiente información que aparece. Dice, un gráfico de barras de frecuencia absoluta puede representar las siguientes formas. Bueno, en realidad esto es del gráfico de barras. Pero en realidad debería ser para las histogramas. Bueno, el histograma en realidad es un gráfico de barras, ¿sí? Pero
tiene una diferencia con respecto al gráfico de barras como tal, porque estas barras son unidas. Las de gráfico de barras como tal son barras totalmente separadas. Bueno, tenemos estas tres formas: distribución simétrica, asimétrica positiva y asimétrica negativa. Bueno, también se puede ver también como gráfico de barras. También sirve para el gráfico de barras. En este caso tenemos una forma asimétrica positiva. Fíjese, asimétrica positiva tiene esta forma. Si unimos las mitades de cada barra, ¿qué forma nos da? Da estos. Subimos y bajamos. Tiene esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que la mediana va a estar por acá. Esta está la moda, fíjese. La moda, donde alcanza el punto máximo. Y la mediana va a estar por acá. Entonces, de acuerdo al gráfico, yo puedo determinar quién es la mediana, la moda y la media, ¿sí? Entonces, recuerden cómo es de forma simétrica positiva, simétrica negativa y cómo es la forma de una distribución simétrica, totalmente simétrica. ¿Sí? Bueno, esto es asimétrica positiva. Polígonos de frecuencia. Vamos a ver cómo realizar polígonos de frecuencia y esto es utilizando el histograma, ¿sí? Al unir los puntos medios de los lados superiores de los rectángulos del histograma, se obtiene una línea poligonal llamada polígono de frecuencia. Entonces, este polígono de frecuencia son para los histogramas, ¿sí? Para los histogramas, es decir, para una variable de tipo cuantitativa discreta, ¿sí? Continua. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, de representar un polígono de frecuencias, el histograma del problema anterior y elaborar el polígono de frecuencia acumulada. Bueno, aquí debería ser el histograma del problema anterior. Representar en un polígono de frecuencia al histograma del problema anterior y elaborar el polígono de frecuencia acumulada. ¿Cuántos participantes miden 160 centímetros o más? Entonces, fíjense, tenemos exactamente lo mismo. Ahora lo que hacemos es ubicar los puntos medios de cada barra y unir. Acá va desde el 0, ¿sí? Desde el 0 hasta acá, hasta este punto medio. De este punto medio a este punto medio y así sucesivamente. Y este punto medio hasta acá, hasta el eje X, ¿sí? Que en este caso son las estaturas. Bueno, este es el polígono de frecuencia. Bueno, esto no tiene nada de complejidad. Si ya conocen cómo determinar el histograma, pueden determinar el polígono de frecuencia, ¿sí? Bueno, en un diagrama de frecuencia acumulada se unen los vértices superiores. Entonces, cuando tengamos en realidad el diagrama de frecuencias acumuladas, no las absolutas, sino las acumuladas, ¿qué se hacen? Bueno, se unen solamente los vértices superiores. Vamos de acá hasta el vértice superior, vértice superior, vértice superior, superior, superior. ¿Sí? Y se obtiene la ojiva. ¿Qué es la ojiva? Bueno, es algo similar a este polígono de frecuencia, pero fíjese, si yo tengo acá la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? O las frecuencias acumuladas, cualquiera de las dos, ya sea relativa o absolutas, pero que sean acumuladas, vamos a tener un polígono que se llama la ojiva, ¿sí? Y es de esta forma. Vamos a unir desde acá hasta este extremo, de este extremo a este extremo, y así sucesivamente. Siempre vamos a tener una curva así creciente. Muy bien, entonces recuerden cómo es la ojiva, ¿sí? Es un caso particular de este tipo de polígonos de frecuencia. Bueno, vamos a realizar los siguientes ejercicios para terminar esta parte de tabla de distribución de frecuencia con intervalos. Sí, iniciamos con estos tres problemas. El gráfico representa las respuestas de un grupo de estudiantes
a la pregunta ¿qué mascota tienes? Observa y responde. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de variable es la variable estadística, Emily? ¿Será cuantitativa? ¿Será cualitativa? Si es cualitativa, ¿de qué tipo es? Si es cuantitativa, ¿de qué tipo es? A ver, Emily, por favor. Emily, ¿cuántos estudiantes tienen como mascota un gato o un roedor? Es la primera pregunta, pero antes de eso vamos a responder de qué tipo es la variable estadística. ¿Será cualitativa, cuantitativa? Emily, Puede ser cuantitativa. cuantitativa, Mm, ¿segura? no. Entonces, Una cualitativa determinada. determinada. Pero ¿y dónde Ay, sacó determinada? Las cualitativas se dividen en ordinal y nominal. Ordinal y nominal. La ordinal es aquella que guarda un orden lógico. La nominal no. ¿Sí? O sea, Adrián, a ver, ayudemos a Emilia. A Emily. ¿De qué tipo es la variable? Adrián. Yo creo que variable cuantitativa discreta. Cuantitativa. Discreta. A ver, Emilia, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con Adrián? No la sabe. verdad no sé. No sabe. A ver, Aileen, ¿de qué tipo es la variable? Estadística. Yo creo que es cualitativa nominal, creo, no sé. Cualitativa nominal. Muy bien, es cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué pasó? A los estudiantes le preguntaron, ¿qué mascota tienes? Entonces aquí la variable es el tipo de mascota. Y el tipo de mascota no tiene un orden lógico. Por eso es cualitativa de tipo nominal. ¿Sí? Cualitativa de tipo nominal. ¿Entendido? A estas alturas ya deben de saber identificar de qué tipo es la variable estadística que nos da en el problema. Eso es muy importante, saber qué tipo de variable es. Porque conociendo el tipo de variable yo puedo saber o puedo identificar qué tipo de gráfico me es útil utilizar. ¿Sí? Bueno, la pregunta 1 dice, ¿cuántos estudiantes tienen como mascota un gato o un roedor? Un gato o un roedor. Entonces, fíjense, según la encuesta nos dice que hay 8 estudiantes que prefieren o que tienen como mascota, un perro. Hay 5 estudiantes que tienen como mascota gatos. Un gato, ¿sí? Hay 2 estudiantes que tienen como mascota ave, un ave, ¿sí? 3 pez. 4 estudiantes roedor y un estudiante un reptil y otra mascota, no sé, sea un conejo, sí, digamos, un conejo. Tiene un estudiante, es otro tipo de mascota que no son las anteriores, ¿sí? Entonces, acá la pregunta es, ¿cuántos estudiantes tienen como mascota un gato o un roedor? ¿Cuántos estudiantes? Emily. Em, hay 5 estudiantes que tienen como mascota a un gato y 4 que tienen como mascota a un roedor. Ajá, entonces en total, ¿cuántos son? ¿Cuántos estudiantes son? 9. 9, entonces van a colocar 9 estudiantes tienen como mascota un gato o un roedor.
¿Entendido? Recuerde que SEO es de inclusión. ¿Sí? Muy bien, continuamos. La siguiente pregunta, ¿qué dice? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? A ver, ¿cómo determina el número de estudiantes, Adrián? Se suma a todos los que fueron encuestados. A ver, ¿qué cantidades debo de sumar? ¿Qué cantidades debo de sumar? 8, 5, 2, el 3, el 4 y el 1 y el 1. Muy bien, entonces van a sumar y van a determinar cuántos estudiantes fueron encuestados. ¿Cuánto dio la suma? ¿Cuánto dio la suma? ¿Cuántos estudiantes? 24. Dígame. 24. 24, muy bien. Fueron encuestados 24 estudiantes. Entonces van a responder, fueron encuestados 24 estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Continuamos al tercer problema. Dice, en un almuerzo de aniversario registraron las edades de los asistentes. ¿Sí? Entonces, fíjese, tenemos en este caso que serán datos de cómo será la variable. Será cualitativa, cuantitativa. Y si es cualitativa, ¿qué tipo es? Si es cuantitativa, ¿de qué tipo es? A ver, vamos con Emily. Es cuantitativa, discreta. Cuantitativa discreta no es. Bueno, sí es discreta, muy bien. Sí es discreta. ¿Por qué? Porque la variable en este caso es las edades, ¿sí? Entonces las edades las representamos con números enteros. Por esa razón es discreta, ¿sí? Bueno, pero también podemos representar variables cuantitativas discretas en intervalos, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso lo que tenemos fue que la información está dada en intervalos, ¿sí? Fíjense. Tenemos personas que asistieron con edades comprendidas entre 5 y 18 años, fueron un total de 15 personas. Con edades comprendidas entre 18 y 31 años, 10 personas. Con edades comprendidas entre 31 años y 44 años, 23 personas. Con edades comprendidas entre 44 y 57 años, 20 personas. Recuerden que siempre acá los extremos no se incluyen, ¿no? Aquí son 15 personas con edades comprendidas entre 5 y 18 sin incluir el 18, ¿sí? A diferencia del último intervalo, que se incluye el 70 y el 83, ¿sí? El único que incluye los dos extremos es el último intervalo. Bueno, entonces acá está toda la información que tenemos y la pregunta dice lo siguiente. Se cobró $10 por menores de edad. Es decir, de las personas que tienen edades entre 5 y 18 sin incluir el 18. Entonces, ¿cuántos menores de edad hay? ¿Cuántos menores de edad hay? Hay 15 menores de edad, ¿verdad? ¿Entendido? Entonces, por cada menor de edad se cobró $10. $20 por adultos hasta los 70 años. Entonces, ¿cuáles son los adultos? Las personas que tienen edades entre 18 y 70 años, ¿sí? Sin incluir los 70 años. ¿Entendido? Entonces van a contar cuántas personas hay adultas y van a multiplicar por 20, que es el precio por cada persona adulta. Y los adultos mayores a partir de 70 ingresaron gratis. Es decir, las personas que tienen edades entre 70 y 83 años no pagaron. ¿Cuánto se recaudó por entradas? Esa es la pregunta. ¿Cuánto se recaudó por entradas? Entonces van a realizar ustedes el problema, ¿sí? Entonces, ya sé que por 15 personas, por cada una de ellas yo cobré $10, que son los menores de edad.
Entonces van a contar ustedes ahora los adultos menores a 70 años. Es decir, los que están comprendidos entre 18 y 70 años. Van a contar cuántas personas hay y van a multiplicar por 20. ¿Por qué? Porque por cada una se les cobró $20. ¿Sí? Bueno, van a realizar ustedes las operaciones y cuando termine me indican, por favor, cuánto se recaudó en entradas. Todos, por favor. A ver, Ailín, ¿cuánto se recaudó por los menores de edad? 150. 150, muy bien. ¿Y cuánto se recaudó por los adultos? Bueno, ¿cuántos adultos hay menores a 70 años? Adrián. Hay 150. 150, ¿todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Cuántas personas hay con edades entre 18 y 70? ¿Cuántos adultos menores a 70 años hay? Emilia. 66. 66. Adrián, ¿de dónde sacó los 150? No tenía que sumarlos todos. Acá solamente quiero la pregunta era, ¿cuáles son los adultos hasta los 70 años? Adultos. Recuerde que los adultos son mayores a 18. Es decir, las personas que tienen edades entre 18 y 70 años. Entonces sumamos esta cantidad, es decir, 10 más 23 más 20 más 13. ¿Cuánto dio, Emilia? 66. 66. ¿Y eso lo debo multiplicar por cuánto, Emilia? Por 20. Por 20, muy bien. Entonces van a multiplicar y a ese resultado le suman 150, que fue el cobro por los menores de edad. ¿Sí? ¿Cuánto da en total, Emily? ¿Cuánto da en total, Emily? En total dio 1,470. Muy bien, entonces, ¿cuánto se recaudó por entradas? Bueno, van a colocar, se recaudó por entradas $1,430, ¿sí? ¿Entendido? Vamos a la siguiente, y esa les queda de ejercicio. Dice, suena la canción más popular del momento y todos los asistentes menores, menos los adultos mayores, salen a bailar. Si se forman 39 parejas, ¿cuántos bailan solos? Si se forman 39 parejas, ¿cuántos bailan solos? Bueno, ahí la idea es de igual forma, multiplicar, multiplicar y restar luego, ¿sí? Bueno, sumar, multiplicar y restar. Esas son las operaciones que hay que hacer. Entonces responden ustedes, les queda de ejercicio. Vamos a continuar con lo siguiente. Quiero ver si tengo tiempo. Me dicen, vamos a continuar con la página 193 y veremos lo que son las medidas de tendencia central, ¿sí? Iniciamos con esta pregunta o con este problema. En la primera fase de un concurso de matemática, los puntajes obtenidos por un grupo de 60 estudiantes fueron los siguientes. Entonces tenemos un grupo de 60 estudiantes, ¿sí? Con estas notas. Entonces las notas son desde 0 hasta 100, ¿sí? Martín hizo 84 puntos. Completa la tabla y compara su puntaje con el puntaje promedio del grupo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que completar esta tabla. ¿Cuál es la clase acá? ¿Cómo determino cada una de la clase de los intervalos? A ver, Ailín, ¿cómo determino cada una de estas clases? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo determino la clase? Ailín. ¿Cómo no lo entiendo?
¿Cómo determino la clase? Fíjese que es x grande sub i. Esto es la clase. Ya les dije cómo determinar la clase. Le estoy preguntando, ¿cómo determino esta primera clase? ¿Cómo la determino? Viendo acá en el cuadro grande cuántos hay de cada uno. No. Esa es la frecuencia absoluta. Le estoy preguntando la clase. Clase. A ver, Adrián, ¿cómo determino la clase? Se suma 75 más 80 y se divide para 2. Muy bien, sumamos. 75 más 80 dividido para 2. Tengo acá el valor. De igual forma acá, 80 más 85 dividido para 2. Coloco acá el resultado. 85 más 90 dividido para 2, coloco acá el resultado. Recuerde que la clase es la suma de los extremos de cada intervalo, dividido para 2. ¿Sí? Entonces ustedes van a escribir cada una de estas clases. ¿Cómo determino yo la frecuencia absoluta? Eso es lo que dijo hace un momento Aileen. Veo los puntajes que están entre 75 y 80 sin incluir el 80. 75 y 80. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos. A ver, 75 y 80. Bueno, el 76 está entre 75 y 80. ¿Sí? El 76. A ver, el 80 no. El 85 tampoco, el 77, ¿sí? ¿Qué otro? El 84 no, el 86 tampoco, el 90 tampoco, el 84 no, 87 no, 76 sí, ¿sí? Continuamos, 83 no, 84, 88 no, 79 sí, porque está entre 75 y 80, ¿sí? Continuamos, el 84 no, el 75 sí, ¿sí? Continuamos, el 91 no, el 77 sí, está entre 75 y 80, ¿sí? Vamos con el siguiente, 75 también, ¿sí? El siguiente, 81 no, 87 no, 95 no, 76 sí, ¿sí? 94 no, 82 no, 86 no, 78 sí, 78 también, ¿sí? Continuamos, 92 no, 82 no, 95 no, 79 sí, ¿sí? Continuamos, 75 también. Si me pasa algún valor, por favor me indican, ¿sí? El 83 no, 85 no, 87 no, 86, el 76 sí. ¿Sí? 82 no, 87 no, 84 no. Bueno, 84 no, 88 no, 78 sí. Continuamos. 82 no, 75 sí. Continuamos. 81 no, 77 sí. Continuamos. 81 no, 84 no, 82 no, 75 sí. Continuamos. 82 no, 81 no, 89 no, 84 no, 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 no. Y por último, acá el 79. ¿Y qué hacemos luego? Bueno, contamos los valores que están entre 75 y 80. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y hay 17. Bueno, si me Profe, el faltó uno. 78 no es. Dígame. Ah, el 78 también. Entonces, 78 también. Muy bien, Adrián. ¿Cuántos hay entonces? Me faltó otro. 18. Hay 18, muy bien. No me faltó ningún otro, ¿verdad? Muy bien, hay 18. ¿Sí? Y así hacen con los puntajes entre 80 y 85, sin incluir el 85. Luego de 85 a 90, sin incluir el 90, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a completar
esta tabla, ¿sí? Por favor, van a completar ustedes esta tabla y van a responder acá. Dicen, Martín hizo 84 puntos. Completa la tabla y compara su puntaje con el puntaje promedio del grupo. ¿Cómo determino yo el puntaje promedio del grupo? A ver, ¿cómo determino el puntaje promedio del grupo? ¿Qué debo hacer para determinar el puntaje promedio del grupo? Bueno, lo que hago es sumar todas las cantidades y divido entre el total, que son 60. Entonces sumo 76 más 80 más 85 más 77, más, hasta el 79 y el resultado lo divido para 60. Al dividir para 60 obtengo el promedio del grupo completo. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, dice, completa la tabla y compara su puntaje con el puntaje promedio del grupo. Entonces van a comparar 84 con el promedio. ¿Sí? Si es mayor, si es menor, entonces ustedes van a responder allí. ¿Sí? Bueno, voy a parar acá. Ya se me cumplió la hora. En la siguiente clase continuaremos con este ejercicio y veremos las medidas de tendencia central. La primera medida es la media aritmética. ¿Sí? ¿Cómo determinar la media aritmética y para qué conjunto de datos se utiliza? ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas con respecto a la clase? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Entendido todo? Lo que van a realizar, van a completar ese cuadro, por favor. Van a completar el cuadro y van a determinar el promedio. Ya saben cómo determinar el promedio. Recuerde que para determinar un promedio lo que se hace es sumar todas las cantidades y dividir para el total de datos. En este caso son 60 cantidades, entonces divido para 60. ¿Sí? Muy bien. Entonces me despido. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos el día de mañana. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Profe. Chao, profe. Chao.